Ok, gracias. Gracias por el apoyo. Tengo otra computadora aquí, la mía se me dañó un poquito y tomé la de mi hijo y no tengo activada el WhatsApp en la de ella. Bueno, de todas maneras, aquí estamos ya, no se preocupe. Ya entró Itza, Sonia, Helmut, Daviana. Vamos a admitir aquí. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿Usted gracias cómo a amaneció? Dios. Bien, gracias a Dios porque estamos acá de nuevo. Ya la última sesión de análisis comparativo. La última sesión, gracias a Dios, ya el examen se lo envié a la profesora, pues ahí está el examen. No va a ser trabajo, va a ser examen para que se vayan preparando. ¿Verdad? Y bueno, hoy prácticamente ya es conclusiva la sesión de lo que hemos estado viendo. El tema que se refiere al de hoy es lo que son los estados confederados, los estados federados, los estados confederados. Lo que pasa es que aquí es muy interesante entender de que cuando nosotros hablamos de estados, bien entendemos que un estado es una asociación jurídica, una organización, una asociación jurídica que aparece y se configura ya a mediados de la, de la edad moderna, iniciando la edad moderna, ¿verdad? Después de la edad media, pues pasamos de la edad media a la edad moderna y de la edad moderna a la edad contemporánea y la edad actual, pues en la que estamos, que es la edad de la globalización. Entonces se han venido desarrollando, se configuraron los estados y como entidades físicas, principalmente eh, para determinar, para identificar, para poner, digamos, y entender qué cosa es una nación, porque sabemos que las naciones eh, se, se fueron dislocadas prácticamente porque existía una sola unidad política antes de la aparición de los reinos en Europa, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano, yo se los comentaba la vez pasada, o Roma, pues, nace Roma y Roma, sus sistemas políticos vinieron funcionando en tres grandes tipos: la república, la monarquía y el imperio. Y una de las de sistemas políticos más interesantes de Roma fue la república, pues que la república vino a tener una formación democrática, por decirlo así, entre comillas, pero debido a grandes problemas de anarquía y corrupción, la república se viene abajo y aparece el imperio, ¿verdad? El imperio y después se desploma el imperio y Europa queda, políticamente Europa, las naciones quedan ambulatoriamente del timbo al tambo, como decía mi abuelo. Y después que se vienen formando las distintas unidades políticas llamadas reinos en Europa, pues aparece ya las primeras eh, interpretaciones de lo que es el Estado, pues porque las grandes luchas entre los distintas, perdón, las grandes luchas entre los distintos reinos por la supremacía y el control territorial de Europa, pues este, da lugar, sobre todo las guerras cristianas, sobre todo las guerras cristianas que aparecen en el continente europeo
como una forma de buscar las guerras de los protestantes contra los católicos y grandes cantidades de conflictos que se dan en Europa. Y los pueblos, todos estos conflictos que a nosotros nos pasó también después de la independencia. Después de la independencia nosotros quedamos huérfanos políticamente y no encontrábamos una unidad política que nos representara. Y por fin encontramos dos, pues la confederación, que es de lo que estamos hablando, la Confederación Centroamericana, y posteriormente se desmorona la confederación y aparece la república ya a mediados del siglo XIX. Y así sucedió en Europa igual, pues. ¿Ya? Y después de las guerras cristianas, pues ya los estados aparecieron. Pero claro está que los estados no aparecen y nacen de una manera terminada, por decirlo en ese término. Se vinieron formando los estados. Después aparece una especie de tipología de estados, como son los estados unitarios, los estados federados y los estados confederados. Hay una cierta diferencia entre lo que es un estado. Bueno, voy a mencionar una, pues, porque hay muchas diferencias. Sobre todo desde el punto de vista territorial, pues. Uno es la geografía. Un estado federado tiene, por decirlo así, en términos de geografía, o mejor dicho, en términos de territorio, dependiendo del tipo de territorio, en los estados federados y los confederados casi tienen la misma dimensión y la misma amplitud, geográficamente hablando. Pero desde el punto de vista del nacimiento y la creación del Estado, ¿verdad? Es distinto, por decirlo así. Un Estado federado nace mediante una constitución, mediante una declaración, una constitución. Y un Estado confederado, pues aparece prácticamente como un tratado, como un acuerdo entre las naciones que van a formar parte de ese Estado confederado. Porque no aparecen, es decir, una nación que es, tenemos el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos es un Estado federado, pero vemos cuáles fueron los antecedentes importantes que llevaron a Estados Unidos para formarse como Estado federado, ¿verdad? Que evidentemente aparece la Declaración de Virginia, ¿verdad? Y la Carta de la Independencia. Y después se crea mediante una constitución y después los estados del sur se apropian de esa misma configuración y se anexan hacia el Estado federado de Estados Unidos. Y después Texas también, que no era parte de Estados Unidos, pero con la guerra que tuvo contra México, pues Estados Unidos le arrebata la parte Texas norteamericana y ya pasa a ser también un Estado federado. Es decir, la mayor parte de los países, perdón, la mayor parte de los estados son estados federados. Y en un estado federado hay una autonomía propia de cada estado en sus linderos políticos, por decirlo así de esa manera. Incluso tienen hasta su propia constitución. En eso se parecen a los estados confederados, porque los estados confederados también tienen una serie de uniones de pequeños territorios que se aproximan al núcleo central del estado principal y se van creando ciertos pequeños estados confederados en provincias, por ejemplo. Los estados confederados se configuran provincialmente. Por ejemplo, Argentina creo que es un estado confederado y está dividido por provincias. Rusia es un estado confederado y ahí hay provincias y hay también, no podemos decir que hay estado porque Rusia es una sola confederación. Totalmente toda Rusia
es una confederación a distinto cuando estaba la Unión Soviética, pues que era en este momento tampoco, para aclararles un poquito también acá, cuando se da la, 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 la estructura del sistema socialista en la Unión Soviética, creo que fue en 1922 que aparece este sistema creado por Lenin. La Unión Soviética es un nuevo sistema de gobierno basado en una tónica doctrinaria socialista, política, comunista, como podamos entenderlo, y se establece la Unión Soviética. Pero no es un Estado confederado, ni tampoco no es un Estado federal. Y la Rusia, que era la parte fundamental de esta estructura política estatal, conserva su estatus de república confederada, porque los estados pueden ser repúblicas confederadas también. Entonces, en el caso de Estados Unidos, es un estado federal. México es un estado federal. Brasil es un estado federal. No sé hasta ahí cómo vamos, si tienen alguna preguntita para que nos entendamos. Acuérdense que ustedes de alguna manera tendrán la oportunidad de viajar a esos lugares en algún momento dado, algún momento preciso, porque están jóvenes y pueden viajar, ¿ya? Y se les va a dar la oportunidad de conocer la historia y la vida política de esos países donde ustedes vayan a ir, pues. Ya si te vas a Estados Unidos, me imagino que si vas a Estados Unidos te tenés que interesar por el país, su historia, su economía, su cultura. Si vas a México, igual, te tenés que interesar por su historia, su cultura. Si vas a Brasil, igual. Si vas a Argentina, igual, porque es como decía mi abuelo, tenés que saber dónde caes. Decía así, de manera, se lo voy a decir sin que me entiendan mal, tenés que saber dónde vas a caer muerto, decía mi abuelo. Tenés que saber conocer la historia, la cultura, las formas de vida de esos territorios para que sepas. O hay mucha información, pues ya hoy con internet te tenés que dar cuenta qué tipo de estados en el que vas a ir, pues. Es decir, si a Helmut le dice, Helmut, vas a ir te vamos a mandar a Francia, o mira, Helmut, vamos a ir a Francia. Entonces, lo que tiene que hacer Helmut, ¿qué tiene que hacer Helmut? Documentarse, sí. ¿Cuándo es la salida? La salida va a ser entre un mes. Entonces, ¿vas para Francia? Bueno, dedícate a estudiar, a leer a su tipo de gobierno, su tipo de cultura, su tipo de esto, su tipo acá, totalmente todas aquellas características socioeconómicas, territoriales y políticas que tenga esa sociedad. Si va a ir a Grecia, igual, Grecia una fortuna de historia, por decirlo así. Grecia. Los griegos dicen, eh, eh, los griegos ya te dicen que por ellos somos cultos los de Occidente, dicen los griegos. Entonces ya te lo dicen en la calle, te lo pueden decir. Entonces, de esa manera, pues, se los digo pues porque de alguna manera yo he tenido, en esos tiempos que anduve por esos lados, tuve contacto con mucha gente, pues, y conversábamos. Yo conversé con chinos, con mexicanos, con estadounidenses, con ingleses, con franceses, con todo mundo conversaba yo. Entonces, aquí tenemos un chat, vamos a ver qué dice aquí el joven. Maestro, ¿qué diferencia hay entre federación y confederación? Bueno, yo creo que lo acabo de decir, Helmut, ¿verdad? No sé si captaste la idea. En este caso, te lo dije desde del punto de vista, su origen o su nacimiento. Pues una federación, un estado federado nace, está establecido constitucionalmente, ¿verdad? Constitucionalmente, es decir, Es la dirección. Exacto. Antes era como un centro comercial aquí en Managua, pero lo que pasa es que ahora no es aló, eso. Ahora es
Entonces, así decía entonces en ese sentido, de que una federación, un Estado federado nace mediante una constitución, ¿verdad? Y un Estado con las confederaciones son, digamos, de manera de acuerdos o tratados o convenciones que los países se alinean a esa federación, a esa confederación. Han habido en la historia muchas confederaciones y actualmente hay confederaciones todavía. Entonces, por ejemplo, la Confederación Alemana o la Confederación del Rin se llama. Ahí en los documentos creo que yo les mandé o un video hay ahí en la sesión que habla sobre la Confederación del Rin. Creo que hay un PDF que habla sobre la Confederación del Rin, que es después del Imperio Austrohúngaro, Alemania se parte en muchos reinos. Entonces, y se crea después primeramente la Confederación. Ya más tarde, allá por el año 1873, creo yo, o 1872 por ahí, no recuerdo muy bien el año, por ahí anda, así entre 70 y 73 se unifica Alemania. También Italia aparece en esa particularidad, ¿verdad? Entonces, en todo caso, yo te dije que territorialmente Rusia es una confederación, la Confederación Rusa se podría llamar, pero ella es una sola confederación, no hay países dentro de ella. Digo ella porque me refiero al género de la palabra Rusia. Entonces, no hay estados dentro de la Confederación Rusa, sino que son una serie de unificación de, dimensionalmente hablando, territorios que están confederados en una sola nación que se llama Rusia. ¿Me explico? Y así de esa manera. Podría entenderse que puede ser un estado federado, pero en los estados federados hay cierta autonomía por parte de los estados que forman parte de esa federación. Ya te lo explicaba que Estados Unidos, sus cantidades de estados que tienen, todos los estados tienen una cierta autonomía, tienen sus propias leyes, tienen su propia constitución, tienen sus propias formas de hacer las cosas. Hay distintas leyes que son permitidas en uno y en otro estado no son permitidas. Así funciona en Estados Unidos ese sistema, pero todos estos estados están alineados a una federación, a un estado federal. En el caso de México también. México tiene la misma característica que la Federación Estadounidense. ¿Ves? México tiene, México, por ejemplo, que es el distrito federal, es la parte toral de la federación, pero esa parte no se parece a la otra. ¿Ah? Todos esos elementos que son muy importantes mantenerlos en una especie de federación. Tengan en cuenta esto que yo estoy hablando porque vienen las preguntas que yo le mandé a la profesora, pero no sé cuáles son las que les va a salir, ¿verdad? Este tema viene en los exámenes que les está mandando la profe, ahí para que más o menos ya ustedes tienen el sentido de lo que se llama federación, pues, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita, Helmo, ahí o alguien más? It's a Kate, no sé. Si tienen preguntas. Ahora, los sistemas políticos
Déjenme ver, aquí tengo algo raro. Los sistemas políticos depende del sistema pues que esté vigente en cada una de las en cada uno de las federaciones o confederaciones, ¿no? Ahí hay que ver cómo funciona cada sistema político eh, de cada uno de ellos. Tengan en cuenta que todo sistema político es una aglomeración de elementos que constituyen el sistema. eh, no me da compartir esta cuestión. Quería compartirles algo acá, pero no me da. Lo que pasa es que estoy con una computadora. No me lo manda. ¿Verdad? No me puedo dar compartir. Aquí está. Por ejemplo, ahí hay algo también que yo quería, este, quería por lo menos explicar, y es en relación a la Unión Europea. La Unión Europea, es una asociación de países, de muchos países, pues, que se crearon eh, a raíz de los acuerdos de Maastricht, ¿verdad? Entonces, la Unión Europea, yo pregunto, ¿podría ser la Unión Europea es un estado federado o una confederación? Yo diría que no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría ser que la Unión Europea sea una confederación? Creo que no, ¿verdad? Es difícil determinar qué es una confederación y qué es una federación. No, perdón, en el caso de la Unión Europea. La palabra lo dice, Unión Europea. Entonces, es una nueva, por decirlo así, novedosamente hablando, un nuevo estilo o tipo de Estado. ¿Estamos claros? Entonces, no podés hablar, incluso no lo podemos ni decir, porque no podemos decir en ningún momento que el Estado de la Unión Europea. No se puede decir así. Es difícil. Entonces, aquí hay preguntita, ¿cuáles son las características que un Estado federal tiene? Eh, no sé a qué característica se refiere, porque no sé, para entender las características, podría ser que ya las había venido mencionando en cuanto a su forma económica, política, sociales, culturales, etcétera. Hay muchas cosas que vos podés extraer en el asunto para entender qué cosa sería por características, ¿verdad? Este, en ese sentido. Es correcto, mantiene su diferencia, solo son Estados Unidos. Mantiene su diferencia
el estatus jurídico político, claro. Así es, así es. Muy bueno, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, ya lo había mencionado. De un estado federal. Un estado federal es un estado que tiene una autonomía propia, ¿verdad? Tiene sus propias leyes, cada estado, ¿verdad? Acordate que son una cantidad de naciones que están reunidas dentro de ese estado y no puedes determinar que ese es tan grande territorialmente que no puedes crear como en el caso nuestro. Nuestro estado ni es federado ni es confederado. Entonces, ¿qué tipo de estado es? Lo acabo de decir hace poco. ¿Qué tipo de estado es? ¿Okay? Si no es confederado ni federado, Nicaragua, ¿qué tipo de estado es? ¿Ok? O cualquiera, pues, que pueda decirme algo. Creo que Nicaragua solo se caracterizaría como una república únicamente, incluso por el hecho de que estamos compuestos por regiones, pero ninguna de estas regiones conforma tanta autonomía, ni siquiera la costa atlántica, que tiene en su aspecto cierta autonomía del gobierno central, no se considera totalmente autónomo. Sí, entonces, bueno, ahí está, vamos a entenderlo de la siguiente manera para que ustedes tomen nota. Entonces, lo que acaba de decir Kate, estoy de acuerdo en ella, pero en el caso de la pregunta mía es, ¿Nicaragua se considera un estado federado o confederado? Mi respuesta es no. ¿Verdadero o falso? Falso. Si le ponen verdadero o contestan que sí, entonces estamos mal. Ni tampoco estoy de acuerdo en lo que dice Kate, que es una república, estamos claros, pero la pregunta mía es, ¿se considera o no que es un estado federado o confederado? La respuesta es no. Porque como les dije al principio de la clase, bueno, Kate no había entrado todavía, ¿verdad? Yo les dije que hay tres tipos de clasificaciones políticas de los estados: estados confederados y estados unitarios, ¿verdad? Entonces, Nicaragua es un estado unitario. El primer artículo de la Constitución, las constituciones lo establecen: Nicaragua es un estado independiente, soberano, unitario. Entonces, así lo dice la Constitución. Entonces, Nicaragua es un estado eh, unitario. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, de esa manera, podemos valorar esa situación de que los estados federados, pues, son federaciones, confederaciones, pueden ser híbridas, por decirlo así. Se pueden combinar las características, respondiendo un poquito a la pregunta de Helmut. Se pueden combinar las características. Por ejemplo, si yo te digo, el Estado federal de Estados Unidos es un estado centralizado, no, es un estado descentralizado, pero sí puede ser que en algunos ámbitos de acción, en algunos segmentos de las relaciones Estado federal y perdón, eh, Distrito Federal, por decirlo así, y los demás estados federados tengan una determinada relación entre ellos. Entonces, los dos sistemas federales y unitarios están marcados por una complejidad y ordenaciones con grados variables de centralización y descentralización. ¿Estamos claros? En cualquiera de las dimensiones. Entonces, las confederaciones no son estados-nación como tales. No son estados-nación como tales. Las confederaciones, eh, este, las confederaciones son agrupaciones de estados-nación. Ya se los había dicho. Por eso es que Rusia
como confederación es una agrupación de Estado-nación. ¿Estamos claros? No sé si me entendieron ahí, pero espero que me hayan entendido. Es lo que digo, es decir, los estados federados, las confederaciones, ¿verdad? Dicho de esta manera, no son estados-nación como tales, ¿verdad? Sino agrupaciones de estados-nación. O sea, son minúsculos territorios que se agrupan distintas nacionalidades y son parte de esa confederación. ¿Me explico? Entonces, y dentro de los mismos estados-nación hay esa tendencia a combinar las características federales y unitarias. Pero en el caso nuestro es un estado unitario, pero hay características como de confederaciones, como características confederadas, porque tenemos territorios autónomos que bien pueden ser un estado autónomo, pero no pueden ser porque es un estado unitario, pero tiene esa combinación. Entonces sería bueno que ustedes revisen ahí los apuntes. Si ya la profesora les mandó para que ahí están dos PDF bastante buenos, están los videos para que ustedes los revisen. Bueno, chicos, yo aquí voy llegando al final porque me voy cortando, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita por ahí, alguna apreciación, ¿verdad? Para que nos vayamos entendiendo. ¿Verdad? Tal vez ahí Kate o Isa me mandan la listita al WhatsApp. Y espero pues que hayamos llegado hasta este día pues relajados y esperando de que tengan buen final en este corte, en este último corte final y para que estudien pues y se preparen. Así que les deseo muy buena suerte, que se cuiden, estudien y trabajen en los exámenes sin ningún nervio, pues ahí están las preguntas, no sé qué preguntas les va a llegar, como se las vaya a mandar la profesora, ¿verdad? Para que las conteste. Gracias a ustedes por todo, ¿verdad? Por haberse conectado el día de hoy. Ahí está Kate, ninguna pregunta, profe. Kate me manda la listita al WhatsApp, al grupo. Muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos. Adiós, cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, Adiós, profe. adiós, Isa, adiós, cuídense. Bueno, Gracias a ustedes por gracias. conectarse. Adiós. Pasa buen día, maestro. Adiós, hijo.